la medicina, pero muchas veces yo no me recuerdo de los sueños. Sé que soñé, pero no me recuerdo ni siquiera qué soñé. Pero el sueño de anoche lo puedo recordar tan fresco. Soñé que estábamos, y se lo voy a contar, porque está del sueño, hoy sí que se lo voy a contar así como lo soñé. Soñé que estábamos como en una galera, así en campo abierto, y que teníamos servicio, y que no solo era Canaán, era como campaña, pero lo que me daba un poquito de pena es que yo buscaba a la hermana Cristina. Usualmente nos sentamos juntos, cuando estamos en el servicio, estamos sentados juntos, y yo no la miraba a ella. Pero ¿y dónde está? Pero ¿y dónde está? Y eso no me dejaba disfrutar el culto. En el sueño, aclarando que era sueño, no me dejaba disfrutar el culto. Hasta que el culto se terminó, fíjese, yo pude tener ese sosiego porque la pude ver que andaba saludando a hermanos allí en el final del culto. Así que los sueños, aunque muchos de los sueños que tenemos, ¿verdad? Muchas veces no vayan a ser por la gran platada de fajitas que nos comimos, ¿verdad? Y tenemos unas tremendas pesadillas después de que nos acostamos a dormir, o el gran bol de frijoles que nos comemos antes de dormir, que nos acostamos muy llenos, y los sueños que tenemos son unas tremendas pesadillas de espanto, y que nos despertamos. En el caso de Faraón, este hombre va a tener sueños, y uno de los títulos, ya entrando de lleno a la lección de hoy, tiene que ver con inquietud en los sueños. Pero ya no quiero avanzar más adelante, estoy entrando a la clase y me gustaría que como clase hagamos una corta oración para poner en las manos del Señor este tiempo de estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ya están aquí. Señor, que este sea un tiempo de aprovechamiento. Yo te pido que tú me des gracia, Espíritu Santo, para entregar la lección de hoy. Esta lección que continúa específicamente la vida de José. Cuando se habla del pueblo de Israel, Señor, se tiene que hablar de este personaje clave, que no fue coincidencia que nuestro pastor, unos días antes de que empecemos esta unidad, nos dejara un sermón específico en la vida de José. No es coincidencia, Señor. Yo sé que tú estás en los planes para esta casa, para esta iglesia, para esta comunidad de fe, para todos los que estamos en sintonía del tiempo de enseñanza en esta casa. Yo te ruego, Espíritu Santo, que me capacites, que me habilites, que me des de tu unción y me dejes entregar el mensaje que es tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. José y Faraón, el título de nuestra lección, José y Faraón. Ahora, yo le diría, ¿verdad? Si yo sugiriera un tema, ¿cuántos tienen la guía? Ahora sí voy a avergonzar a 2 y a 3. Enséñame su guía. Estamos en clase. Enséñame su guía. La mayoría la tiene, pero 2 o 3 no la tienen. Yo no sé si mi hermana Jackie, ¿me vas a poder ayudar con la presentación? Ok. Entonces, para los que no trajeron su guía, quizás vamos a usar las notas que tengo allí, porque literalmente de la misma guía que ustedes tienen, yo hago algunas de las notas que yo pongo allí. Pero ya me di cuenta que hay un grupo de ustedes que no, por cualquier motivo, o nunca se la dieron, o nunca agarró, o no alcanzaron. Porque no sé si hermano José me ayuda a corroborar. ¿Quedará algún ejemplar, hermano José? Ya no, ¿verdad? Yo creo que no. Usualmente los dejamos aquí hasta que se terminan. Creo que la oficina está abierta. Si no está abierta, me dice. Para que si hay que usarlos, Pero si no, vamos a seguir la clase. Usted que la tiene, por favor, mire lo que dice la verdad central. ¿Cuál es la verdad central en nuestra guía, mis hermanos? Es la línea que continúa del título, ¿ok? El título, el nombre de nuestra lección es José y Faraón. La verdad central, ¿verdad? Si no tiene su guía, usted tiene que tener el oído bien afinadito. No se me descuide, ¿ok? José y Faraón, título de nuestra lección. Una historia, pero bien conocida. Yo sé que más de alguno de ustedes la conoce. Ahí está. Gracias, Jackie. Exactamente ese te iba a pedir. Tú sí estás bien allí donde es. Ese es. La lección número 5, el título es José y Faraón. Pero deme permiso. La verdad central me gusta a mí como para de allí haber tomado el título de la lección. Porque como José y Faraón como que me suena un poquito medio triste el título. Solamente son 2 nombres. Todos saben el nombre de José y el nombre de Faraón en la Biblia, ¿verdad? Me refiero a este José de Génesis, este José el patriarca. Cuando pregunto de este José en particular, todos sabemos esta historia.
Pero cuando yo miro la verdad central, que usted la tiene allí, mire, igualito, abajito del título, ¿verdad? Yo le llamo a este un pizarrón prestado que me encontré por allí. Por eso se los puse, y si ya se dieron cuenta que es una pizarrita, ¿verdad? Electrónica que uso para electrónica. Es una foto, mis hermanos, y ahí escribo yo en esa foto, que parece pizarrón. Mire cómo yo le llamaría si le diera título. La verdad central se lee así: Dios le otorga sabiduría e entendimiento ¿a quiénes? Uy, solo con la verdad central tendríamos un tiempo de enseñanza. Y si yo le diera título y sacara el título de la verdad central, yo diría: sabiduría y entendimiento tienen los que siguen al Señor. No cree que se oye bonito el nombre de la lección. Si yo adaptara como título: sabiduría y entendimiento tienen los que siguen al Señor. Dan ganas de cambiarle el título a la lección, pero es la verdad central en verdad, ¿ok? No le voy a robar al maestro lo que el maestro ya nos dejó. Dios le otorga sabiduría y entendimiento a sus seguidores. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis, muy pocas veces lo hago, pero este punto en particular creo que es necesario que lo hagamos así, de esta manera. No es coincidencia, ya que voy a ir a algunas escrituras que no están allí en las notas, así que la primera será, creo que es Hebreos 11:3, Hebreos 11:3. Y le voy a decir por qué. Porque yo quiero hacer el énfasis de esto. Yo no tengo duda que el Señor nos ha estado hablando. Hace no sé cuántos miércoles atrás, Mana Lidia estuvo hablando del tema de la fe. Y en ese tema en particular encaja, porque venía esta parte de la fe. De lo que produce o lo que se deriva o lo que sigue de fe, Y Hebreos 11:3, ahí es Hebreos 11:3. Cuando llegamos a Hebreos 11:3, vamos a encontrar esta declaración, pero con toda claridad. Ese es. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Me quiero detener en esa línea de inicio. ¿Cómo es que nosotros entendemos? ¿Cómo llega el entendimiento a nosotros? Esto se llama que la Biblia nos predique, que la Biblia nos enseñe. ¿Cómo es que llega el entendimiento del Señor a nosotros? Es un ejercicio de fe. El resultado de que nosotros entendemos es porque dejamos que la fe se asiente, que la fe tome lugar en nosotros. Y cuando nosotros dejamos que la fe, de allí se deriva el entender. Usted no ha oído la frase: es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo. Y una vez, y dos veces, y tres veces. Y es verdad. Hay veces que no vamos a entender muchas de las cosas, hermanos, digámoslo bien, muchas de las cosas que suceden, que no suceden, tomémoslo personal, que me suceden, hay veces que no las entendemos, pero que no vaya a ser por la falta de fe. Pidámosle al Señor que fe haya en nosotros para que podamos entender, porque lo más grande que nosotros podemos entender, ya no hay, ¿verdad, hermano Chepito? Gracias, hermano José. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿verdad? De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que cuando nosotros hablamos de este concepto, Dios otorga sabiduría e entendimiento a los que le siguen, ¿okay? Eso lo valida ese versículo que yo acabo de leer. Tengo otro pasaje aquí que creo que lo usé el viernes cuando entregué el pensamiento del viernes hablando del ánimo, porque le hacía ese énfasis, que es Marcos 6:52. Hermana Jackie, si nos ayuda con Marcos 6:52. Dice que los discípulos, usted se acuerda la escena, ¿verdad? Se la voy a parafrasear bien rapidito porque estoy en la verdad central de la clase apenas. Pero dice, porque aún no habían entendido. ¿Sabe qué escena era esta, verdad? Los que estuvieron el viernes tienen que tenerlo fresquito, pero tengo que decirlo por ustedes que no estuvieron el viernes aquí. Fue aquella escena cuando el Señor despide a las multitudes, ¿verdad? Y les dice a sus discípulos que le den para adentro al mar, que se vayan ellos adelantando. Y la tormenta se levanta y el Señor aparece caminando en la mar, ¿verdad? De esas cosas, ¿verdad? Que dijimos en el pensamiento del viernes, fíjese por qué es que nosotros
¿Por qué no tenemos buena vista espiritual? Porque no tenían buena vista espiritual. Ese versículo 52 nos dice por qué ellos no miraban bien. Porque cuando nosotros no vemos bien, nos vamos a afanar y nos vamos a fatigar, ¿verdad? Y no les voy a dar el ejemplo que les di a los que estuvieron el viernes, porque ya les dije, ¿verdad? Que había un señor de allá de México que siempre decía que él prefería evitar el afán y la fatiga, ¿verdad? Ustedes que estuvieron el viernes ya se acordaron de quién estábamos hablando. Falta de entendimiento, o sea, falta de entender nos deja o nos pone en la posición de tener una visión, lo voy a decir así como se oye, en salvadoreños y los centroamericanos van a oír esta palabra un poco pesadita, una visión turbia. Y casi es una palabra que allá en nuestro país los centroamericanos la hemos usado y es bien ofensiva. No sé si en México se usa con la misma connotación, la voy a decir. Pero para ofender le dije, en vez de decirle no seas tonto, en algunos de los casos, no seas turbio tú. ¿Sí se acuerdan, hermano, ustedes de allá de Centroamérica? Sí la usaban, hermano Elfego, también así de esa manera. No seas turbio, o sea, ofensiva. Ofensiva, además ya no decir una palabra de ofensa. Solamente la usé para dar el ejemplo que es una palabra de ofensa. En este caso nosotros cuando hablamos de fe, queremos decir, ¿verdad? Que la falta de entendimiento, la falta de entendimiento producirá en nosotros que nos afanemos, que nos fastiguemos y que nuestra visión espiritual no esté bien. Así que yo le ruego al Señor que usted se una conmigo, porque yo soy el primero orando, Señor, dame entendimiento. ¿Cómo se llama la verdad central de nuestra lección? Bueno, el número 1, ya aquí otra vez, vamos. Please, number 1. Dios le otorga, ¿qué? Dios le otorga sabiduría y entendimiento a sus seguidores. Hay un ejemplo grande y yo lo quiero usar porque este hombre lo usó. Es Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Haciéndole énfasis porque yo creo que esta verdad central, por eso se llama así, ¿sabe? En nuestra clase. El énfasis es que yo le estoy haciendo y hoy particularmente estoy agarrando la porcioncita más corta de la lección. En esta línea en verdad se centra lo que debería de ser toda la lección. Por eso se le llama desde la perspectiva del maestro la verdad central o el punto central o el énfasis principal de nuestra lección. Y el énfasis principal en la lección de hoy es que Dios le otorga sabiduría y entendimiento a sus seguidores. Entonces, nosotros, Primera de Reyes 3:9, mire, en medio de la oración, ¿quién es este? Salomón. En medio de su oración, clarito dice este hombre, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Ve que viene del derivado, el que es sabio tendrá entendimiento. Porque en Crónicas usted lo escucha leyendo y él literalmente, en las Crónicas dice literalmente que él pide sabiduría. Pero cuando nosotros lo leemos aquí en Primera de Reyes, en este versículo 9, con toda claridad, él está pidiendo entendimiento. Y por si alguien tiene dudas, es Salomón en medio de su oración que a nosotros nos da la definición de lo que es en esencia un corazón entendido. Un corazón entendido, dice, es un corazón que puede juzgar. Lea conmigo la definición, mis hermanos. Esto es Biblia. Da pues a tu siervo un corazón entendido, porque el que entiende, el entendimiento que viene de Dios, nos da esa capacidad, esa habilidad de hacer juicio correcto. Por eso es que yo le llamo una definición de un corazón entendido. Un corazón entendido puede juzgar. Un corazón entendido puede discernir. Mire, el texto bíblico no es el hermano, no, esto es Biblia interpretándose sola para que nosotros aprendamos. Y aprendamos que Dios le otorga sabiduría y entendimiento a los que le siguen. Iglesia, tomemos esta palabra para nosotros hoy y apropiémosla. Pero ¿cómo va a llegar? ¿Cómo llega? Cuando nosotros nos alimentamos de esta palabra, cuando nosotros corremos a esta palabra y nos damos a este ejercicio.
Así que Salomón pidió entendimiento. Salomón pidió entendimiento. Y dijo Salomón en el versículo central, no voy a llegar todavía, ese lo voy a dejar para después, porque en verdad allí termina la lección. Es de los últimos versículos, así que el versículo base voy a desordenarle la clase al maestro, lo voy a dejar hasta el final. Así que alguien que no me deje olvidar que tenemos que regresarnos al versículo central. Pero yo quiero ir a la pregunta clave. Yo le llamo la pregunta clave que nos deja al maestro, los que tenemos la guía del maestro, y me encantó porque yo quiero hacerlo. Usualmente cuando yo le presento a usted como clase, ¿verdad? Porque esta es una clase, al menos en esta interacción sencilla, no tenga pena, dígame algo que de verdad, y si no lo quiero decir en voz alta, dígaselo a sí mismo en su mente, ¿verdad? Usted quizás quiere ser humilde y al ser humilde no quiere decir lo que la pregunta del slide 2 dice, Jackie. El slide 2, por favor. Vaya, ya leyeron la pregunta ustedes que están aquí. Yo no sé si los que están en línea la ven, así que yo se las leo. ¿Por qué tipo de cualidad o rasgo positivo es usted conocido? ¿Por qué tipo de cualidad o rasgo es usted conocido? Puedo ponerlo en la esfera que usted, a nivel familiar, a nivel de trabajo secular, en el ambiente donde usted, con los amigos, y dice, qué bueno que la lección dice positivo, así que nadie vaya a estar pensando en cosas negativas. Me gustó que el maestro hizo la pregunta, ¿cómo lo conocen a usted? Vaya, quedémonos en el trabajo, vaya, porque siempre. ¿Usted es el que siempre completa la tarea asignada? Y el jefe puede decir, sí, así como se lo pedí, así lo entregó. Cuando usted hace la asignación, la toma con responsabilidad y así la cumplimos. Y es verdaderamente responsable como un manejador de un negocio. Aquí en este país se usa la palabra manager, el gerente, el encargado, el líder de grupo. Toma la responsabilidad seria de manejar los recursos que se ponen en sus manos en una manera responsable. Estoy diciéndole, ¿verdad? ¿Cómo le pueden decir? Nadie me dijo nada, nadie respondió. Y yo sé que nadie quizás iba a querer decir, porque pues se va a sentir como que ególatra, ¿verdad? Adorándose a sí mismo. Y quizás por eso no me quieren responder. Está bien, pues no me respondan. No los voy a empujar en esta para que me respondan. Pero como hijo de Dios, a alguien más de una vez le han dicho este dicho muy común. Estoy seguro que muy común. Hay algo diferente en ti. Miro algo diferente en ti. Lo que yo miro en ti, no lo miro en el resto de este grupo. ¿Habrán hecho una expresión como esa? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Por eso venía esta pregunta. Y yo sé que las hay. Y deben de haber. Y cualidades específicas también. Cualidades específicas que vienen, que se toman a nosotros. Así que en una lección como la de hoy, nosotros tenemos que darnos cuenta que José y Faraón se van a encontrar en esta escena después de que han sucedido muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, a la vida de José. Hay que ser claro. La lección pasada, si usted quiere hacer un resumen, muchas cosas y no buenas. Oiga, que la familia literalmente desee mal para ti. No el papá, todo lo contrario, ¿verdad? Más bien todo lo que el viejito quería era puro bien y lo trataba bien y el trato que le daba. No me deje criticar al papá, pero por eso es que Dios es el perfecto. Y le voy a dar el versículo, aunque no tengo la cita bíblica, creo que hay como unos 4 o 5 versículos en la Biblia que tienen la misma declaración. Dios no hace acepción de personas. Ahora se lo voy a decir sin miedo. Usted y yo tampoco. Y eso es verdad. Y eso es Biblia. Y eso es escritura. Pero tendemos por muchos modos y por muchas maneras nosotros a hacer eso. Y algunas veces lo vergonzoso es que algunas veces consciente. Inconsciente, pues el Señor nos perdona. Porque el salmista así oró en el 51, ¿verdad? Y líbrame de los que me son ocultos. Sí, así oró el salmista, ¿verdad? Porque hay veces que inconscientemente, pero cuando es consciente, hermano, nosotros, qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad?
qué bonito en esta familia de fe. ¿Sabe que solo hay un nivel de jerarquía en esta familia? Aquí todos somos hermanos. Qué bueno que aquí no hay tíos. Qué bueno que aquí no hay abuelos, ni tatarabuelos. Todos somos hermanos. Entonces no debe de haber, en cuanto a respeto y honra, la Biblia nos habla, ¿verdad? Honra al que honra merece, ¿verdad? Y la Biblia dice que específicamente a nuestros pastores debemos honrar. Los padres se deben de honrar. Hablando de honra, se deben de honrar los padres. Un concepto de verdad que se está deteriorando en nuestros tiempos, porque se ha perdido el respeto a los padres, a la autoridad. Creo que un día yo les testificaba hablando de este punto. No me quiero salir de la lección, pero ya se me vino y se los voy a decir. Si usted, como el hermano Noé, todavía hizo educación básica en su país, educación básica dije, ¿verdad? No, los que fueron a la universidad creo que fueron muy poquitos, pero educación básica, no crea, 2 o 3 de ustedes hicieron escuela grande en mi país, yo ya sé que sí, más de 2 o 3 bachilleres, y no quiero que levanten la mano, o otros niveles de escuela. Bueno, punto que yo quiero llegar es este. ¿Sabe qué hacíamos nosotros cuando un maestro entraba? Cuando el maestro estaba dando la clase aquí, solo por poner un ejemplo, yo creo que el día del pastor yo lo hice en esa manera sencilla. No sé si ustedes se van a recordar, los que estuvieron en el día del pastor. Cuando Mano Franco venía entrando, yo les pedí que ustedes se pusieran de pie, como un pequeño, sencillo gesto de honra, nada más y nada menos. Lo que yo le testifico es que así me enseñaron en la pequeña escuela donde yo hice mi educación básica, es que cuando un maestro ponía el pie, el maestro de allá afuera, y el maestro aquí estaba disertando, no tenía que decir la clase se pone de pie. Era un asunto que el maestro llegara y la clase se ponía de pie. Ya el maestro y solo bajaba las manos o tal vez decía, siéntense. El maestro, porque la autoridad entró. Eso es lo que hemos perdido en nuestras escuelas hoy. Hoy tomatazos y piedras creo que les dan a los maestros cuando entran otro maestro a otra clase aquí. No quiero ser más extremo, ¿verdad? Si es que no le sacan una pistola. Tiene que ser, porque este muchacho, mis hermanos, José, nos va a hablar. Fíjese que yo en mi oración, en mi estudio, en mi ensayo, yo me recuerdo. ¿Alguien se recuerda quién nos acaba de predicar de José? Antes de la hermana María García, ¿ok? Hermana María nos presentó la clase recién pasada, ¿ok? Antes de la hermana María García aquí, ¿quién nos acaba de predicar de José? Nuestro pastor. Es más, yo estuve ensayando el sermón y se me quedó tan incrustada la esencia de pensamiento que nos dejó nuestro pastor en ese sermón, que es una verdad que se tiene que correr por la vida de José, un hombre que guardó su testimonio. Un hombre que guardó su testimonio, mis hermanos, en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel laboral y en su trabajo. Porque al trabajo que llevó, porque llevó un trabajo administrativo, ejecutivo, mantuvo su postura. Así como fue fiel en casa, fue fiel en la casa de Potifar, porque fue fiel. Porque es parte de la lección en esencia, voy conectando lo que es la lección en esencia. Había un predicador que nos ministraba en esta casa que ese dicho yo se lo robé y me quedé con él. Y siempre me decía, es que no él me decía, es que no él, Dios bendice a los fieles, Dios bendice a los fieles, Dios bendice a los fieles. Eso es Biblia. Si es que eso es Biblia, esto es la lección de hoy. Y este hombre, por su fidelidad, se va a encontrar ¿sabe quién era el más alto? Esta sí es la lección de hoy. He parafraseado toda la clase de hoy a donde llegué ahorita. José se volvió en el primer ministro. Bueno, hay una película, así le llaman, ¿verdad? De los niños. ¿Cómo se llama? ¿No es él o es Moisés? The Prince of Egypt. Se volvió el más alto. Literalmente el texto que nosotros tenemos hoy, Faraón le dice, el único más alto. Dice, más alto antes de ti solo hay uno, soy yo. Hablando Faraón mismo. ¿Usted cree que el Señor a los que son fieles no los mantiene para premio? Mis hermanos, la cosa es que en medio de la tormenta nosotros tenemos que seguir esperando. Los hermanos lo vendieron como esclavo, lo dieron como muerto, se lo vendieron a los ismaelitas. Esa fue la lección pasada. Y no me deje revisar los datos por qué las cosas suceden.
todo termina en la soberanía del Señor, ¿ok? Cuando usted está enredado en cómo entender los principios bíblicos, al menos en la Biblia, dése cuenta que el designio lo está haciendo Él. Él es el que tiene el control. Todavía sigue teniendo el control Él. Quizás nuestras decisiones nos posicionan para experimentar cosas que nos incomodan. Las decisiones que nosotros hacemos nos incomodan a nosotros, pero Él sigue haciendo lo que Él quiere, porque Él sigue siendo soberano, porque Él sigue teniendo el control. Entonces, el punto número 1 de nuestra lección, ¿verdad? Le doy una sencilla definición de Jackie Ponla, es el número 3. Hoy voy a ir entregándole las notas tal cual. Oh, perdón, ya cambiamos de técnico. Hermano Danny, así me la hacen ustedes cada rato a mí. Qué bueno, así me gusta, así me gusta. El que no está poniendo atención es aquí el que está presentando la lección. Ajá. Es el 3, Danny, si le seguimos ahí. Mire, esto es de la librería electrónica online llamada Wikipedia. Ahí está, ¿ve? Aquí está, desde las líneas del internet. Mire lo que dice: la interpretación de los sueños es arte. Dice, miren lo que dice aquí: es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos. Oigan, mis hermanos, déjenme con mucho cuidadito y con mucha línea de pensamiento. Imagínense este hombre que está interpretando sueños que tienen interpretación divina. Porque yo estoy dando la clase casi parafraseándola. ¿Quién le dio los sueños a Faraón? Pregunta teológica. ¿Quién? Eran de él. Los sueños que Faraón tuvo no iniciaron en él mismo, porque él tiene el control. Por eso, lo único que Faraón, para que la gloria sea de él, ¿ve? Para que la gloria sea de él, el interpretarlo no se lo dio a él. ¿Sabe que no era el primer rey? ¿Ve? ¿A quién? A Nabucco le pasó lo mismo, ¿verdad? A Nabucco le pasó lo mismo. Nabucodonosor tuvo el mismo problema. Le dieron el sueño, pero no le dieron la interpretación. Pero yo me quiero quedar con el sueño de José y solamente mencionarle sencillito, ¿ok? Sencillito. Ahora, quédese conmigo que eso no es Biblia, eso no es diccionario teológico. Yo quiero aclarar que ese diccionario es ustedes muchachos que usan online ese tipo de diccionarios, es secular, ¿ok? No es bíblico, no es teológico, pero que creo que entendemos, ¿verdad? Es un arte. Déjenme lo traduzco, si lo quiero hacer una definición más cristiana. Es esa capacitación. Esa capacitación que viene del Señor y la podemos usar tal cual, y ese arte técnica, esa habilidad que el Señor da significado a los diversos componentes, elementos e imágenes, porque en los sueños se ven imágenes. ¿Sabe que todos los sueños son imágenes? Todos los sueños son imágenes. Aunque hay un poquito de pensamientos que ay Dani, voy a tener que correr a las notas, ahora sí, porque hay algunos, cuando hablamos de sueños, hay otros sueños que son sueños como visiones, como metas, que se usan como metas. Y yo quiero mencionarle 2 o 3 de esos. Solamente para mencionar que en la Biblia hay gente que soñó. Cuando hablamos de gente que soñó Jacob, ¿verdad? ¿Soñó Jacob o no soñó Jacob? Sí, a la pura memoria voy a correr. El mismo José, obviamente, el mismo José. ¿Tuvo sueños o no tuvo sueños? José. Hablando de José, ya estamos diciendo de Faraón, hablamos de Nabucodonosor, tuvo sueños. Hombres que tuvieron buenos sueños. Ayúdenme. Salomón, sueños que tienen significado. Yo creo que había puesto yo unos nombres, Dani, en una de esas. A ver si tú me ayudas y los encuentras antes que yo. Sí, es el 11, Dani, bríncame al 11, ves, así de desordenado para dar la presentación. Al menos 3 o 4 creo que yo puse, y sí los puse, ya los mencioné, y mencionamos a los 4 que dijimos: Jacob, José, Salomón y Nabucodonosor. Y ahí están las citas bíblicas, algunos que se mencionan en sueños. Pero yo quiero dejarle esta nota que yo encontré. Mire lo que dice aquí en el 12, Dani. Esto es literalmente casi para que lo leamos. Estos son de otro tipo de sueños. Fíjese, de otro tipo de sueños y lo que sucede con algunos de esos sueños. Fíjese, a principios del siglo XX, el industrial y dinámico Henry Ford se paró frente a sus empleados, ¿ok? Y prometió hacer posible que la familia estadounidense, ¿verdad?, promedio, accediera el transporte automotor. Sí, mire lo que dice aquí. ¿Qué hizo la gente, mis hermanos, cuando se cuentan los sueños? Mire, cuando se cuentan los sueños, ¿qué le pasó a José cuando contó los sueños? No se burlaron. Mire lo que le voy a dar una técnica bien facilito. Pídale al Señor de su gracia y de su discernimiento a quién le va a contar sus sueños.
porque unos se van a reír o otros lo van a querer matar. Digo, al menos por el señor Ford, esto, allí dice la historia, literalmente se burlaron de él. La gente se rió y mire lo que dice la historia literalmente en voz alta, porque habló frente a sus empleados. Sin embargo, la historia no se tardó. Sin embargo, 15 años más tarde, mis hermanos, 15 años más tarde, millones de automóviles del modelo T. Los que saben historia saben que fue el primer automotriz, el primer mueble que se empezó a mover, el modelo T. Como que fuera coincidencia, hay un modelo T corriendo en las calles hoy. Hay un modelo T que ya no, bueno, esa es la marca, pero hay un modelo electrónico, vaya a ser más específico, que fue el primero que rompió con la electrónica y también usó la misma T. Que rompió en la innovación. No quiero asustar a ustedes, 2 o 3, los que venimos del carburador, de las bujías y de toda esta automotriz que, vea, hasta alguien dijo allí, es que los motores de gasolina son los de hombre, dijo. Esos que no me... Eso no se oye como motor. Nosotros queremos que suene la garganta de ese anhel marito, que se oiga como que hay poder, como que está reventando la gasolina. El modelo T del señor Ford, y ya ahora ese modelo T, ¿verdad? No quise usar el nombre, eso es darles comercial. Y aunque quizás no nos siguen muchos, hay una nueva marca de T que está corriendo hoy, del electrónico. Sí, Toyota es una con T, Mano Lázaro lo dijo bien, y ha sido un mercado, ¿verdad? De aquellos asiáticos tremendos que han hecho un tremendo mercado con esa marca. Millones de automóviles se dieron, dice, y mira cómo los vendían, mis hermanos, ahí les puse el precio para que nos riamos un poquito. A ver, ¿quién encuentra un carro por 290 hoy? Dios guarden, pero yo creo que ni el bill de luz me alcanza para pagar eso ahí. Dios guarde, Dios guarde. Sigámosle rapidito porque aquí va a haber otro ejemplo que me gusta en este asunto. Mire, este es cristiano y me encanta, por eso lo quise, viene aquí. Son 3 ejemplos en verdad. En la década de los 40, este es el número 13, Dani, ya lo tienes allí, ¿verdad? En la década de los 40, un joven evangelista llamado Billy Graham tuvo un sueño radical. Este es un predicador. Él y unos cuantos compañeros de la universidad imaginaron, solamente pensaron en estadios repletos, donde la gente alejada, esta es la parte central que me gustó de esto, porque esto es netamente cristiano, donde la gente alejada de Dios pudieran oír la proclama. ¡Qué sueño más lindo! Este sí es sueño de Dios. Para el año 2002, mire los números, 210 millones de personas han oído predicar, oiga bien, en vivo a Billy Graham. Déjeme, voy a detener un poquito para testificarle. De esos 210 millones, me paré en un culto y estuve allí. Allá en el Metrodome, donde juegan los vikingos de Minnesota, que todavía es allí, ¿verdad, Dani? Todavía el Metrodome, saber, yo tampoco sé. Allí donde en ese estadio, donde entonces jugaban los vikingos de Minnesota, estuve en ese culto. Así que fuimos parte de esa estadística que ni se ve. 210 millones de personas, este varón les predicó en vivo, ¿verdad? Que no vamos a hablar de su estilo de mensaje, todo es que usted haya oído un sermón de este evangelista, de este predicador, tan sencillo para entregar el mensaje, hermano. Usted no ande buscando una súper exorbitante, profundo y que bárbaro, y usando hebreo y griego. No. Es Cristo salva. Él te quiere salvar hoy. Ven, ríndete a Él. Ven a la cruz de Jesús. Ese era el mensaje de este varón. El doctor Graham, dice, presentó el evangelio no solamente por medios también de comunicación. El número 14, el slide, Dani, dice, en el año 1963 hay alguien que tuvo un sueño y este sí lo declaró como un sueño. El doctor Martin Luther King Jr., o el hijo, se puso en pie en los escalones del monumento a la memoria de Lincoln en Washington, D.C. y pintó un cuadro en un mundo sin prejuicios. O sea, eso fue lo que dijo en su speech: odio y racismo. Y esta es como que la expresión que resalta de este hombre. Dijo: tengo un
sueño de que mis hijos, de que mis 4 hijos un día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Aun cuando el doctor King fue cruelmente asesinado, su sueño continuó vivo, porque hay sueños que se pueden mantener vivos. Sí, 40 años después su pasión guía a la nación mientras caen las barreras raciales, porque todavía no se han caído todas, ¿verdad? Lo digo sin miedo hablando del señor King. Ese sueño todavía está en pie. Usted lo sabe. Este asunto de las líneas raciales y todo esto, mis hermanos, seamos realistas. Eso todavía está en pie, ¿verdad? Eso yo creo que solamente se va a arreglar el día cuando estemos bajo el verdadero régimen puro, santo y limpio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los hombres verdaderamente nos vamos a respetar, así como lo dijo ese señor en esa presentación, por el carácter y no por cómo me veo, no por las apariencias. Entonces cuando yo conecto esto a los sueños, estos son sueños y sueños que fueron presentados. Ahora, Faraón tuvo un sueño, pero su sueño lo puso quieto o inquieto. Literalmente yo ya estoy en el punto 2 de la lección y ustedes no se han dado cuenta, pero allí estoy. Así se llama, ¿verdad? El punto 2, no, el 1, perdón. Faraón está inquieto. Faraón está literalmente inquieto, porque los sueños, en la definición sencilla que vimos, dice que son imágenes, ¿verdad? Y él vio imágenes, vacas y espigas. Vacas buenas y vacas malas. Yo se lo estoy parafraseando. Vacas atractivas y vacas no atractivas. Espigas saludables y espigas no buenas. En esencia, explicamos esta parte del sueño, José y Faraón. Faraón está inquieto. Faraón no puede tener quietud. Faraón necesita a alguien que le ayude. Alguien que le dé licencia, ¿verdad?, de tener quietud, y necesita interpretación en este sueño. Yo voy a irme derechito al versículo 8, Dani, si me ayudas y se los pones a los hermanos, porque es el que hace, de allí saca el nombre el maestro para este punto en particular. Y el punto de este, lo dice ese verso 8, si lo puedes poner, el versículo 8. Creo que lo traía en el punto 1 de la lección al final. Se me hace que sí lo puse como el punto 1. Déjame ver. No lo incluí yo tampoco. No lo incluí. Así, si me puedes ayudar, porque yo con ese verso 41:8, correcto. 41:8, sí. La lección es el puro capítulo 41 y yo estoy netamente concentrado. No me voy a salir, pero ni un parámetro. No me alcanza el tiempo. Ya no me alcanzó el tiempo. Ese es. 41:8 literalmente dice, ¿verdad?, que los que él tenía a su servicio, igualito como lo que pasó con Nabucodonosor, ¿podían interpretar el sueño? No. Mire, hermano, vamos a hablar, porque el tema, la verdad central, yo me quedé pegado con la verdad central, les soy honesto, me quedé pegado con la verdad central. Hay cosas que el Señor nos da que solamente Él las puede dar. Él nos habilita. Creo que yo no lo he dicho muchas veces, pero hoy voy a hacer una de esas veces. ¿Sabe que cuando ya estaba en el tercer ciclo de educación básica en mi país, ya nos pedían que hiciéramos presentaciones en clase? Quiero decirle que cuando este servidor en la escuela se paraba a hacer una presentación, todo lo que hacía es agarrar un papel, hacer esto y ponerme a llorar. Así literalmente, no vengo a exagerarle, porque es casi posible que tal vez haya alguien de mis compañeros que puede ver y corroborar esto, que se acuerdan que es verdad, que no podíamos por el abrumar del nerviosismo literal de estar enfrente. Yo le voy a confesar algo a usted. Hay esa parte de responsabilidad, de nervio, de control que uno quiere mantener cuando hacemos este ejercicio, pero yo quiero garantizarle que para esto no hay escuela que me habilitó. El que me capacitó para pararme y hacer esto que estamos haciendo es directamente capacitación divina.
hay que poner en orden algunos pensamientos y herramientas, ¿verdad? Todas las herramientas que podamos usar. Si yo le digo, enfrente de mí, siempre le he dicho, uso hasta los más bordones que pudiera usar. Tengo 2 Biblias abiertas, tengo maestro y alumno, uno en la mano, ahorita literalmente, el otro aquí, y tengo el texto bíblico literalmente abriendo para mantener en orden el pensamiento. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo, mis hermanos? Este hombre, José, fue habilitado del Señor para interpretar sueños, porque usted sabe lo que pasó en el capítulo 40, ¿verdad? 2 hombres tuvieron sueños, él interpretó sueños. Esa interpretación de esos sueños no fue coincidencia, porque el panadero murió, ¿verdad? El panadero murió, pero el copero fue reinstituido. ¿Quién dio interpretación de esos sueños? José. Eso fue una habilidad técnica, como los dice Wikipedia. Ese fue el Espíritu Santo. Ese fue el Señor usando a un hombre. Eso no era ninguna capacidad humana. Eso venía directamente de Dios. Una habilidad divina. Interpretar sueños, así como lo hizo José, es una habilidad divina. Yo sé que se hizo un desorden en la clase, Dani, pero mira el versículo 38. Ayúdame, por favor, con el versículo 38. Voy a brincar del punto 1 al punto 2 de lleno y prácticamente donde termina el punto lleno. Mire esto. Mire quién va a dar testimonio de quién. Y dijo Faraón a su siervo. ¿Quién dijo, mis hermanos? Estamos en clase, ¿verdad? La clase es de José y Faraón. ¿Quién dijo? Faraón. ¿Y qué dijo Faraón de José? Porque es José. ¿Acaso hallaremos a hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Si usted es bueno, sí, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Esas habilidades que este hombre, que se desarrollaron en él, no fueron de él, no fue nada humano. Quiero ir al punto de la lección de hoy. Quiero decirle que Dios otorga sabiduría y entendimiento a los que le siguen. La verdad central de su clase se volvió el tema. Y este caballero, creo que es la segunda vez, no es coincidencia, creo que es estadística bíblica, puedo corroborarlo usted, pero creo que es la segunda vez en la Biblia que se habla de Espíritu Santo, aunque usted me va a decir, hermano, no, ese no es Espíritu Santo. ¿Cómo? Si quiere hacer la tarea conmigo, la versión sencilla que yo uso se llama Gateway, y las 14 versiones en español que están en línea, al menos una, solo le voy a decir de una. Creo que es la Biblia, no sé si es la del Jubileo. Sí, creo que esa es. Es la única que literalmente a ese versículo de Espíritu de Dios le pone la mayúscula. Y nosotros entendemos qué dice cuando es mayúscula, ¿verdad? Estamos hablando propiamente del Espíritu Santo. Son de estas veces que yo sin pena y sin ningún profundizarlo tanto, analice usted conmigo, ¿está hablando del Espíritu Santo o está hablando de la habilidad natural que podía abrir él? ¿De quién cree que está hablando allí? Dese a entender el versículo bíblico, él solo se explica. Está hablando del Espíritu Santo, de lo que viene de Dios, de lo que viene en este hombre en quien esté el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu Santo, no hay otro. Venimos de Génesis 1:2 y esta es la mención que se vuelve a hacer de este personaje. Así que se le tiene que dar interpretación a este sueño y la interpretación es ya. Verso 14, Dani, si me puedes seguir. Es más, creo que está allí. Ahora sí me voy a quedar estricto con los versículos que yo imprimí para el punto 2. Interpretación y plan del pasaje de José revelados por Dios. Verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. ¿Cómo lo sacaron? Ay, mis hermanos, es que hay tanto, como el tiempo vuela cuando las cosas están ricas y buenas. Escuche. Es que somos buenos solo para leer la historia de la Biblia sin sacar lo práctico de la Biblia. Fíjese lo que dice ese versículo 14. Lo llamaron, ¿verdad? ¿Lo llamaron? Lo llamaron porque por fin aquel se acordó, aquel malagradecido. No, hermano, no seamos críticos con el pobrito copero. Algunos 2 o 3 de ustedes nos identificamos después de los 40 como que las cosas se nos olvidan un poquito más seguido. No sea criminal y le tire tanta piedra al pobre copero. Se le olvidó. Le digo algo, no se dio la oportunidad. ¿Usted cree que seguido, cada ratito pasaba que Faraón no podía dormir y que necesitaba interpretación de un sueño? Aparentemente no era tan seguido. Esta fue una ocasión única. Él necesitaba ayuda.
Él necesitaba una interpretación. Y el hombre había sido testigo que este hombre era usado, que este hombre tenía esa capacitación de interpretar sueños. Pero mire lo que yo quiero que usted mire, por eso los detuve. En medio de ese versículo 14 dice, y lo sacaron, ¿cómo? De la cárcel. Ay, mis hermanos, cuando la bendición viene, viene rápido. Es de ya cuando la bendición viene. Y no solamente la bendición viene. ¿Qué hicieron con José? Lo que hizo el hermano no esta mañanita. Por eso esos que enseñan que cuando venimos a la iglesia, tú vete como te dé la gana, si al culto es que vas, eso es lo importante. José iba a verse en esa mañana o en esa tarde, no dice a qué horas era, pero se iba a ver con el principal oficial en el mundo conocido en esa hora, con el faraón. Y este caballero, mis hermanos, no solamente se afeitó, dice que se afeitó, ¿verdad? Se afeitó. Porque en la cárcel, si no le daban rasuradora, de segurito andaba como algunos de ustedes que les gusta la moda de hoy, ¿ya? Bien barbones. Y dice que se afeitó, y no solamente se afeitó, se quitó las ropas de prisionero. Ay, mis hermanos, cuando somos identificados como un siervo, como alguien que sirve al Señor, y sabe que Él lo hizo, se limpió. Estamos hablando de física, de la limpieza visible, y se puso el vestidito, el mejor vestidito que se podía poner para ir a ver a este hombre, ¿verdad? Al faraón. Más práctico no puede ser esto, no sé si lo está entendiendo usted, pero cuando vamos a un lugar de importante, que sea adecuado. Verso 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Mis hermanos, si no les doy otro versículo, a mí casi me hubiera gustado delegar este versículo 16 como el versículo central, pero ahorita le voy a decir cómo lo voy a endorsar yo para que este sea. Fíjese cómo. Verso 16. Respondió José a Faraón diciendo, ¿se acuerda que le dije que la habilidad no era de él? Pero cómo somos buenos, ¿verdad? Para decir yo, y dice yo. Se presta en nuestros tiempos en el mundo, en la iglesia de hoy que vivimos, la acumulación de títulos y todo eso es bueno, no me vaya a malentender nadie. Yo creo que es buena la educación cristiana, teológica, tiene su lugar. Soy de los que creo en eso, pero nosotros tenemos que reconocer que lo que dijo Pablo, ¿verdad? Porque ese señor sí tenía 2 o 3 títulos en cuanto a educación y en cuanto a experiencia, pero dice, todo esto, dijo Pablo, ¿verdad? Voy a usar el ejemplo de Pablo. Todo esto lo tengo ¿cómo dijo Pablo? Todo un montón de títulos que tenía, porque Pablo tenía títulos, que hay que aclararlo. Pablo tenía títulos y dije, todo esto no quiere decir que no servía. Pero eso no era lo importante. Verso 25, mire lo que dice verso 25. Dios será el que da respuesta, el 16 al final. Dios será el que da respuesta a Faraón. Quiero aclararle eso, que ese es el énfasis. No era José. ¿Quién era el que de verdad le estaba dando respuesta? Era el Señor. Mis hermanos, nosotros aquí estamos. Estoy en medio de la clase y enseñando. Nosotros solo somos instrumentos. Nosotros no somos la respuesta para nadie. Todavía el himno así decía, ¿verdad? La respuesta para este mundo es Jesús. Él es la respuesta. Nosotros somos los instrumentos que el Señor usa para que la respuesta llegue. Verso 25. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón, ¿era un sueño o eran 2 sueños? Aquí podemos hacer la pregunta. Usted ya leyó y sabe la historia. Si eran 2 sueños, tenía un solo significado. Eso es lo que le va a decir José aquí. Dice, entonces respondió José, a esta hora ya es José, a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y literalmente le da la definición. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es, ahí está, clarito, ¿verdad? Uno mismo. ¿Por qué 2 veces, mis hermanos? ¿Por qué 2 veces el mismo sueño? Vaya, si ya sabemos la interpretación nosotros aquí a este lado de la historia. ¿Por qué 2 sueños? Porque el Señor cuando va a confirmar, cuando va a dar una palabra, la va a dar certera y sin duda. Y ese fue el caso para Faraón, que no tuviera duda qué era lo que estaba haciendo. Porque el Señor, cuando Él quiere engrandecer a sus hijos, porque eso es lo que va a hacer con José, engrandecer a sus hijos, Él lo hace a la manera como Él quiere, Fíjese lo que dice aquí, el versículo
Ay, ¿a dónde ya llegó? Ya prácticamente llegando, corriendo al punto 3, pero todavía sí, el verso, estamos en el punto 3, verso 42. Entonces Faraón quitó su anillo, literalmente, Faraón quitó su anillo y su mano y lo puso en la mano de José. Mis hermanos, resumiendo esta lección y llegando bien de corrido, ¿fue recompensada la fidelidad de este hombre? Déjeme, le hago eco a lo que yo recién mencionaba, ya que está aquí nuestro pastor, porque él es el culpable que Dios usó. Creo, como estuve haciendo el ensayo, sé hasta qué fecha específica nos predicó ese sermón, por si alguien lo quiere correr a ver. Fue en el mes recién pasado, el 8. ¿Okay? Si usted quiere irlo a encontrar y darle la repasadita, porque los que se mantienen su testimonio, ¿verdad? Haciendo el eco al sermón que dejó nuestro pastor, porque encaja en cada lección que nosotros demos hoy, el sermón que nos dejó nuestro pastor ese día encaja a que este hombre fue un hombre que guardó su testimonio. Y este último punto en particular, el punto de la lección donde dice que este hombre guardó, ¿verdad? Guardó su testimonio, y al haber sido él mantenido su fidelidad al Señor, su testimonio, mis hermanos, de santidad, el Señor lo llevó a los niveles más altos. Yo le hago la interrogante en manera de que analicemos y reflexión. Esa es la razón, creo, que por qué nosotros muchas veces batallamos, porque nos cuesta someternos a los compromisos que el Señor ha estipulado para que nosotros sigamos. O sea, serle fiel y mantenernos fiel sin cuestionar y sin dejar de ver que es Él el que nos da directrices específicas para nosotros. Porque se lo decía y se lo repito, la fidelidad es el título de nuestro último punto. La fidelidad es recompensada. Creo que le puse mal el título allí, Dani, a ese número 3, no lo vayas a mostrar. No lo vayas a mostrar el 3, le di el título equivocado. Pero el punto de nuestra lección dice literalmente, yo estuve leyendo las notas, ¿verdad? En el punto 3, literalmente, al final, esta era la parte que yo quería literalmente endorsar con ustedes, que es el versículo 52, porque es el versículo central, ¿verdad? Seríamos ingratos si no le hago el énfasis al versículo central de nuestra lección. Usted lo tiene allí, el versículo central, es el slide 1, si lo puedes poner, Dani, el 1, allí está el versículo, creo que lo puse. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sabe qué literalmente es eso, verdad? ¿Sabe que no es el versículo completo? Si usted en la Biblia mira el versículo completo, dice que literalmente es la definición del nombre de Efraín. ¿Sí? Mis hermanos, ejemplo tras ejemplo a través de la Biblia, y usted mismo va a experimentar y usted mismo se va a dar cuenta que en medio de las dificultades y en medio del dolor y en medio de la prueba es cuando vamos a ver la mano del Señor glorificarse en nuestras vidas. No es que es así, es que allí es donde será más visible, es que allí es donde queremos ver la mano del Señor, pues nos vamos a encontrar en medio. Mire José, ¿de dónde viene? La familia, la casa de Potifar, cárcel, todos esos son procesos, ¿verdad? Hasta llegar ¿a dónde? Al palacio, a una exaltación mayor. Pero nadie quiere pasar por todo aquel camino, ¿verdad? Nadie quiere pasar por una cisterna, nadie quiere pasar por un maltrato. Nadie quiere pasar por una acusación, nadie quiere pasar por cárcel. ¿Cuál de todos esos momentos habrá sido el más difícil? Y yo le digo, ¿sabe cuál era? El que estaba viviendo en ese momento. Por eso es que nosotros así sentimos las pruebas. Es la prueba, es la angustia. Esa es la prueba más difícil, la que estamos atravesando ahorita. ¿Cuál es? ¿Cómo la describe? ¿Te está ahogando? ¿Te está verdaderamente no dejando respirar? Clarito dice la palabra del Señor aquí en el verso 39, Dani, si me lo puedes poner. El verso 39, 41-39 de Génesis. Creo que ya lo vimos una vez. Pero dijo Faraón literalmente de este hombre, pues Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido como tú. No hay entendido como tú. Porque Dios me hizo
Fíjese si yo endorso los dos versículos, porque yo le decía que el 16, el 39 y si yo los endorsara, los dijera de esta manera: Dios me hizo fructificar, o sea, Dios me hizo ver la bendición en medio de la dificultad. ¿Cómo es eso? Eso es algo casi contradictorio, ¿verdad? Antagónico. Pero ese Dios, me lo quitaste, Dani. Ese Dios es el Dios que nos dio. Pon el verso 39, por favor. Ese Dios fue el que nos capacitó a nosotros, dice, con entendimiento. Por eso lo quería mirar desde las páginas de la Biblia, porque yo le estuve haciendo énfasis. Mis hermanos, en la lección de hoy, si se va a quedar con algo práctico, siga pidiéndole al Señor entendimiento. Si Salomón lo pidió, sígalo pidiendo usted. Yo lo voy a seguir pidiendo. Necesitamos entendimiento, porque los que lo seguimos al Señor, ¿verdad? Dios le otorga sabiduría e entendimiento a los que le siguen. Así que hay que seguirle pidiendo entendimiento al Señor. Dios les bendiga en esta mañana.